Ahora sí, hoy en Pensando y Haciendo ponemos la mirada en la situación crítica que enfrenta la industria láctea en Uruguay. Con nosotros están los integrantes de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea, Enrique Méndez y Fabián Silvera, que emitieron un comunicado esta semana declarándose en alerta y en sesión permanente tras el anuncio del cierre de la planta 14 de Rivera por parte de Conaprole. A esto se le suman señales preocupantes de otras empresas del sector como Lactalis Parmalat, y además está el tema del remate de la planta Calcar, además de también tenemos el tema de Coleme y algún otro tema más también. Así que vamos a conversar sobre este panorama y qué medidas están evaluando desde el sindicato. Buenos días, Enrique y Fabián, ¿cómo andan? Buenos días, bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, por recibirnos por aquí y por poder hacer uso de nuestra voz acá en este medio de las trabajadoras y los trabajadores, sin duda. Bueno, bienvenidos y estamos a las órdenes para cuando ustedes lo necesiten. Bueno, cuéntenos qué es lo que está pasando en la planta 14 de Conaprole en Rivera y qué implicancia tiene esto. Lo que ocurre es que nos encontramos recientemente con una definición que instala Conaprole, para nuestro entender errada, irresponsable, una actitud que lamentablemente va a contrapelo de las grandes necesidades que tiene nuestro país el día de hoy, siendo de que plantean el cierre de una planta, otra planta, que se encuentra en el interior del país, en este caso en la zona de frontera, en un departamento que tiene una necesidad sumamente fuerte de lograr revertir aquellas políticas, con políticas duras o bien orientadas, lograr revertir no solo las situaciones de desempleo, el impacto que genera la situación de la propia frontera, sino también la informalidad tremenda que tiene un departamento con un 58% de informalidad, ¿no? Que donde nos encontramos con industrias fuertes, industrias que tienen espalda y que se encuentran con salud económica, como es la empresa Conaprole, que tienen y generan puestos de trabajo de calidad en el departamento, lejos de necesitar una desindustrialización del departamento. Lo que necesitan es que se inyecte más inversión para mejorar aún más las condiciones de esas plantas industriales y la generación de más puestos de trabajo o el fortalecimiento de esos mismos puestos de trabajo. Y acá, perdón que di esa vuelta media larga para decirlo, pero me parece fundamental remarcarlo. Estamos con una planta industrial que procesa leche fresca que ha ido teniendo sí un impacto negativo frente a para que la audiencia lo entienda, leche en bolsita, sí, claro, históricamente tarifada, la más barata, sí, que se vende en el almacén para la población de menor acceso económico, y que hoy las políticas empresariales han llevado a un cambio en el consumo, intentando igualar los precios tanto de la leche de caja con vida más larga que con esta misma leche. Y ese impacto que han generado es el motivo por el cual Conaprole dice, bueno, nosotros pretendemos cerrar la planta el 31 de octubre. Y acá lo que hay que decir es, estamos con una empresa que tiene una salud económica, y así lo mencioné, muy importante, con una fortaleza en su patrimonio, en su liquidez como empresa, con un balance presentado público que tiene un balance superior a los 93 millones de dólares de rentabilidad, de ganancias. Claro, no hay problemas de pérdida de ganancias. Y de que de esa misma rentabilidad, la mayor parte de ella fue redistribuida, así lo informaron ellos, entre los diferentes actores que forman parte de la dirección de lo que es la cooperativa, no así de otros actores, sino de los socios cooperarios, y que eso se redistribuye luego de haber pagado todos los costos. Luego de pagarse la leche, luego de pagar los salarios, de pagar los impuestos. Sí. Eso es una utilidad de la empresa. Entonces, una empresa que tiene casi 94 millones de dólares de rentabilidad en un año. Una empresa que tiene plantas en el interior, y en este caso esta planta de Rivera, en virtud del informe que Conaprole daba de la caída de la venta de la leche fresca, presentaban sus técnicos al Instituto Cuesta Duarte que tienen preocupación porque entienden que dentro de 2 o 3 años podría empezar a dar pérdida. O sea, una planta que al día de la fecha es rentable, genera más de $1 millón de ganancia anual. Bueno, ¿cómo se puede entender
que la cooperativa tome la definición de que al 31 de octubre la va a estar cerrando. ¿Quién puede entenderlo como una acción responsable para con el país? Una definición de esas características. Nosotros hemos rechazado automáticamente esa definición de parte de Conaprole y sin duda hoy venimos golpeando las puertas de los diferentes actores. Estamos esperando una convocatoria del Ministerio de Trabajo para esta semana de carácter urgente. De no serlo así, nosotros, al margen, aunque así se haga, pero de todos modos tenemos ya previsto asamblea en la planta el próximo lunes, el jueves desarrollar en Rivera Ciudad y ahí con el PIT-CNT local junto a nuestro ámbito por debajo de la Asamblea General, que es el Consejo Nacional de Delegados, desarrollarlo en el mismo departamento también ahí, una instancia, pero de no existir un planteo que logre revertir o iniciar a revertir esta propuesta de Conaprole de avanzar en el cierre, sin duda lo que va a haber por delante es una situación de conflicto profundo, donde nosotros no vamos a aceptar este proceso, que es un eslabón más de tantos pasos que ha dado Conaprole en el proceso de la concentración de la riqueza dentro del país, de la concentración de las inversiones en esa misma línea, y pensémoslo en esta óptica. Conaprole en su historia llegó a procesar leche en Parada Esperanza en Paysandú, en Soriano, leche fresca en la bolsita, para decirlo así, en Porongos en Florida, en San José, en Tararira en Colonia, procesó leche en San Carlos, procesó leche en Rivera. Hay que decir, esta planta era una planta de una cooperativa que procesaba quesos, manteca y leche. Hoy solo queda la producción de leche y la venta de los subproductos que realizamos desde ahí para el norte del país. Pero que en realidad ha ido en un avance de cierres de planta, de desindustrialización y de primarización de la industria. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, yo mencioné, Parada Esperanza no está más, Tararira es un depósito. Canelones no lo mencioné, procesaba y no está más, Ciudad de Canelones. En la de Porongo, en Florida tampoco está. Si vamos, en Flores, quise decir, tampoco está. Si nosotros vamos y miramos lo que fue Mercedes, no solo que ya no procesó nunca más la leche fresca en bolsita, sino que incluso sacaron hasta el fraccionado de la leche en polvo de ahí, la bolsa más chicas de leche en polvo, y solo dejaron los bolsones grandes y como si fuera poco, la cierran 5 meses al año. San Carlos no se encuentra más, ahora plantean cerrar Rivera. Es un proceso de desindustrialización brutal. Plantean traer la leche de la cuenca de Rivera, traerla para Florida y procesar leche en Montevideo para que se venda en Rivera. Bueno, entonces estamos en un escenario verdaderamente complejo, preocupante, y no por encontrarnos en una industria en crisis, sino por encontrar definiciones empresariales que tendrían que tener una acción mucho más responsable en términos sociales. Conaprole no surge de un repollo, no surge de algo mágico, surge de una definición concreta en 1935, que fue una ley que la crea, ¿no? Donde existían empresas que fueron absorbidas para el proceso de creación de la empresa Conaprole. Y esa cooperativa brindaba una atención especial que tenía que ver garantizar el acceso a la leche en el área metropolitana en aquel entonces. Y surgieron síndicos del Estado que formaban parte de la dirección de Conaprole para controlar que donde el Estado había puesto tanto esfuerzo a nivel de la sociedad para que Conaprole existiese, esta empresa no pudiera tomar definiciones que fueran a contrapelo de las definiciones tomadas inicialmente. Lamentablemente, la ley de urgencia de 2001, del gobierno de Valle, quitó los síndicos y los representantes del Estado de la dirección de Conaprole. Y si nosotros analizamos, si bien ya habían existido impactos previos a esa definición, pero si nosotros miramos de ahí para acá, hay un tendal de plantas del interior que Conaprole decide cerrar, menoscabar y decide invertir millonariamente, por ejemplo, en plantas que se encuentran o en Montevideo o en área o cercana al área metropolitana. La planta de Ciudad de Rodríguez es la mayor planta de la industria láctea que tiene una capacidad gigante de concentración, y no es casualidad que los procesos industriales en la industria láctea hayan ido en un proceso de concentración profunda en el sector industrial y en el sector primario, ¿no? Donde, si nosotros miramos en un mapa que presenta el Instituto Nacional de la Lechería, te demuestra cómo
se encuentra todo concentrado en esta zona del suroeste del país, mientras el resto del interior profundo, bueno, vemos cómo se termina desmantelando cuando las políticas de desarrollo para la industria quedan en manos solo de privados y el Estado se retira de la planificación y de la orientación hacia cómo se debe trabajar. Vos mismo decías que esta planta en Rivera antes procesaba, hacía quesos, hacía otra cosa. En realidad, la decisión de que solo fuera leche fresca es de la misma Conaprole, que ahora es la que decide que ya no produzca más. Efectivamente, con el paso de los años, ¿no? Eso y ya estamos hablando, bastantes años atrás estamos hablando, pero bueno, ha sido parte de un proceso, como lo mencioné, el fraccionado de Mercedes. Hasta hace muy pocos años estaba en Mercedes y fue una decisión de Conaprole que eso lo trasladara a la ciudad de Rodríguez, pero luego atrás de esa definición llega el aviso: miren muchachos que la planta de Mercedes tenemos condiciones para cerrarla, y ellos pretendían cerrarla casi todo el año. Esa es la realidad, por la acción sindical es que se logró que en los últimos 2 años 5 meses del año hayan sido los del impacto y que contemos con esa planta, que seguimos reivindicando la necesidad de inversiones para dignificar y generar condiciones de desarrollo en esos lugares y no de retiro de las industrias, menos de la que tendría que dar el mayor ejemplo a nivel país en nuestro país, que es Conaprole, ¿no? Claro. ¿De cuántos trabajadores y trabajadoras estábamos hablando ahí en Rivera, más o menos? Alrededor de 25 compañeros. Hay que tener en cuenta que Conaprole lo que está haciendo, lo dijo Enrique ya, es querer centralizar el tema del trabajo y la derivación de la leche. Lo que está planteándole también a los distribuidores es hacer polo logístico para que en la planta industrial de Montevideo, una de las más grandes que trabajan 600 personas, también baje el padrón, porque se vendería a palé cerrado, que ahora lleva todo un piqueo, lleva mucha gente haciéndolo. Pero también es bravo tener a los compañeros como en Planta Rivera, que cuando teníamos una reunión acá en Montevideo, fue parte de la delegación de Conaprole, hablar con los compañeros para plantearle que era inevitable el cierre de Planta Rivera. Y también estamos teniendo en Mercedes que año a año venimos hablando por el tema de la continuidad de la planta. Los compañeros van al seguro de paro, hacen múltiples tareas, cosa que Conaprole, como por ejemplo a Planta Rivera, fue a los compañeros y les planteó que ellos no iban a perder el trabajo. Pero también, para que tengan todo el mundo en claro, que la planta más cerca de la Planta Rivera es Planta 7, Planta Florida, a 400 kilómetros de Rivera. Entonces los compañeros están en la incertidumbre de lo que va a pasar. Conaprole ya vino con la idea fija de cerrar la planta. Nosotros vamos por el no cierre. Pero Conaprole lo que le plantea a la gente: no, vos no vas a quedar sin trabajo, pero hay que estar en el lugar de los compañeros que se tienen que trasladar mínimo 400 kilómetros para trabajar. Con toda la familia, además, porque esos 400 kilómetros no lo sé diariamente, no vas y venís 400 kilómetros. No podés viajar. El tema de que muchos compañeros tienen familiares del lado brasilero, o las familias son del lado brasilero, digo, y es brava la situación. También, como dijo Enrique, es una planta que está teniendo ganancias de $1 millón más o menos. Ellos están calculando que alrededor de 3 años en adelante, capaz que la planta, no sé si daría pérdida, pero estaría al día, con no ganancia, pero Conaprole se ve que esa ganancia ya la quiere tener. Claro. Igual sabiendo de que los compañeros vinieron con cantidad de planteamientos de parte de ellos para hacer un abaratamiento de funcionamiento de la planta. Y Conaprole eso tampoco lo supo valorar, y ahora estamos esperando una reunión con las altas esferas del Ministerio y de Gobierno para ver si podemos revertir esto, ¿no? Bien, y esta semana hacen una asamblea ahí o el Congreso de Delegados, tenemos la asamblea el día lunes, planificada para el día lunes, y la reunión de la directiva con las fuerzas vivas del departamento, como ya lo hicimos en Mercedes, para el día jueves. Bien, y desde Conaprole no se ha presentado ninguna alternativa por ahora. No, se llevaron para estudiar, que la última propuesta que hubo era transitar por 10 meses de charlas, vamos a decir así, que lo planteó el Ministerio de Trabajo para el no cierre. Nosotros siempre hablamos del no cierre de la planta, ellos plantean de que sí quieren cerrar. Se lo llevó Conaprole para preguntarle a su comité y vinieron con la respuesta de que no, que cerrarían en octubre la planta. Bien, o sea que bien, no hay, como que de la empresa, no hay nada que parezca que cambiar. Ahora depende de la fuerza de los trabajadores. Sí, depende de la fuerza de los trabajadores, que nos den una mano el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía y todo eso, porque se está viendo de que la leche en Rivera pueda ser tarifada, que eso llevaría. Y básicamente estamos esperando de que
Conaprol le cambie su actitud, que ya vemos que de por sí no es la idea de ellos cambiar la actitud. Vamos a ver si podemos entre todos con el gobierno y eso hacerle ver que los trabajadores que quedan sin trabajo en el interior es difícil, ¿no? Sí, claro, es una situación complicada. Además, me imagino que también está la competencia con Brasil, o sea, no debe ser fácil. Sí, hay una necesidad de discutir políticas. Nosotros lo veníamos planteando en términos de la industria láctea, pero también se puede ver en otras ramas de actividad. Pero hay una gran necesidad de discutir en perspectiva de desarrollo y de mediano y largo plazo, pero hay que dar esa discusión urgente y por eso nuestro PIT-CNT también, cuando tiende el planteo de la Estrategia Nacional para el Desarrollo en términos de política de desarrollo productivo nacional, tienen que estar estas discusiones. Sería una locura dejarlo pendiente básicamente de lo que definan los empresarios. Claro. En el hecho también de, bueno, qué políticas se pueden instrumentar de cara hacia las políticas de frontera, de litoral, que cada tanto y cada poco tiempo estamos teniendo determinados impactos extremadamente negativos que son complejos. Y bueno, cómo fomentás la producción legítima del propio departamento, porque también es otra cuestión, ¿no? Esto no trata solo de cómo competís con los precios del Brasil, sino cómo esa competencia sea fomentando la producción en los propios lugares de frontera. Y en ese sentido, la producción legítima de ahí. Todos sabemos que cuando vos alejás una planta industrial de una cuenca, y la cuenca tiende a desaparecer. Es la lógica de lo que ha ocurrido. Si nosotros miramos del año, bueno, de los últimos 15, 20 años, a nivel de la industria láctea, vos vas a encontrar con que ya no tenés la planta de Salto, de Indulaxa Salto, ya no tenés la planta de Pili en Paysandú, ya no tenés la planta, hoy está cerrada, la de Cardona, de Indulaxa, la multinacional Lactalis. Hoy no tenés la planta de Carmelo. La de Tararira estamos peleando para que se sostenga. La de Mercedes cierra 5 meses al año momentáneamente, ha ido cerrando. La de Coleme está casi sobre la cuerda floja. No está la planta de San Carlos. Podríamos analizar las que cerraron a principios de siglo a nivel de la propia Conaprol, dígase Canelones, Tararira. Bueno, seguramente me olvide de una más al barrer. Lo cierto es que hay una retirada de plantas industriales del interior y vos tenés desde ese entonces hasta la fecha en la industria, remitiendo a la industria, más de 1.500 productores menos, claro, que principalmente son productores pequeños y medianos que no soportan el impacto de esos procesos, del proceso. Yo le llamo de esta forma, capaz que a alguno no le gusta, pero yo entiendo que el desarrollo de crecimiento de la industria láctea es torcido. Es un desarrollo torcido que deja de lado a los sectores más vulnerables, trabajadoras y trabajadores que quedan colgados del pincel cuando cierran las industrias y pequeños y medianos productores que, junto a las políticas preocupantes que carece nuestro país de desarrollo de la industria, que tome un cuidado sobre los sectores más jodidos de los pequeños productores, por ejemplo, no atiende las dificultades de la renta de la tierra, por ejemplo, ¿no? El 45% de los tambos trabajan con tierras arrendadas y el valor de la renta de la tierra es una de las grandes dificultades. Bueno, el rol del Instituto Nacional de Colonización es fundamental, pero el desarrollo y la instalación de las plantas a lo largo y ancho del país es sumamente necesario para que eso se pueda trabajar y tengas un desarrollo más profundo y más amplio, más sostenido en términos geográficos en nuestro propio país, para que sea tan uruguayo y tan importante el que está en Salto, Paysandú, en Rivera, como el que se encuentra en Mercedes, en Canelones, Florida o Montevideo. Eso le iba a considerar porque se ha hablado mucho de esta nueva compra del Instituto de Colonización, pero en realidad esa compra sigue estando en el suroeste. En realidad, ¿hay alguna conversación de que en realidad hayan...? Nosotros no hemos tenido instancias con este tema. Yo solo voy a dar una visión limitada. ¿Por qué digo limitada? Porque no hemos tenido profundización de esta discusión. A mí me han consultado si la federación está de acuerdo o no con la compra de las tierras del Instituto Nacional de Colonización. Lo que nosotros decimos concreto es, nosotros estamos conscientes de que el Instituto Nacional de Colonización tiene que tener una política activa para el trabajo y la generación de cuenca. Por esto que acababa de mencionar, ¿no? Porque efectivamente el valor de la renta de la tierra es una de las grandes dificultades para el proceso de sostén y el mantenimiento de los pequeños productores en la industria láctea. También ahí es donde siempre decimos, bueno,
Si es positivo o es negativo, tendrá que verse. Ahí hay dos consideraciones importantes a colocar. Una, está comprado, como tú lo mencionaste, en un lugar que es el centro de la cuenca. No está pensado en la perspectiva de haber comprado para generar cuenca en esos lugares donde es sumamente necesario incidir y generar más litros de leche para plantas del interior que tengan la necesidad, del interior más profundo, que tengan la necesidad de ese crecimiento de esa cuenca. Por el otro lado, en este lugar, que también puede ser positivo, donde está comprado, porque también puede ser positivo, habrá que ver también cómo se otorga. ¿Por qué? Porque las características para otorgar tierra del Instituto Nacional de Colonización tiene que ver con tu capacidad o tu conocimiento para poder llevar adelante, ¿no? Para acceder a esas tierras y poder desarrollar la tarea en esa agropecuaria, láctea, en las cuestiones, para lo que vaya a ser orientado y tener los dotes para poder realizarlo. Bueno, pero ahí puede ser desde un pequeño productor hasta algunos que en realidad no lo precisen. Y ahí, bueno, lo que vamos a decir, está bien, genera más litros de leche acá, pero en realidad vos precisás que se sostengan las familias que hoy se van del campo y abandonan el proceso de la industria láctea en este caso. Entonces, ahí para nosotros hay una visión importante. Lo cierto es que en este caso nosotros no compartimos bajo ningún concepto este proceso que la empresa Conaprole viene desarrollando, y es por eso que nuestra federación hoy se encuentra en alerta. Necesitamos de carácter urgente las instancias hoy con el ministro de Trabajo en esta semana, con los ministerios de Industria, Ministerio de Ganadería, Ministerio de Economía. Queremos discutir algunas cuestiones vinculadas también a ese proceso de las políticas, como lo decimos, de frontera también. Entonces, todo este tipo de cuestiones son sumamente necesarias. Cambiamos de planta, en realidad, ¿no? Porque también está la situación de Lactalis Parmalat Colonial Granja Pocha, así se llama, ¿verdad? Porque, claro, Lactalis es la empresa, seguramente, Lactalis Parmalat. Ahí lo aclaro, lo llamamos así para que se entienda. Esta es la realidad. Lactalis es una multinacional francesa, la más importante de la alimentación en el mundo, la más grande de la industria láctea en el mundo, es Fonterra en América Latina, para entenderlo en pocos términos. Es la dueña de la marca Parmalat y es la que acaba de comprar la empresa nacional Granja Pocha, que su dueño era Villanueva, que pidió el Fondo de Reconversión de la Industria Láctea, o sea, fondos públicos de la ciudadanía, fondos que tienen una característica muy especial. O sea, a mí me cuesta mucho que se le llamen créditos a eso, ¿no? Porque cuando los créditos te regalan el 50% que no los tenés que devolver y el otro 50% lo empezás a pagar a 36 meses, es un plan bastante beneficioso, que no le vendría mal a muchos trabajadores y trabajadoras para poder empezar a generar su condición y resolverlo. Pero fácilmente en el 2023 se resolvió para los sectores empresariales ese fondo de reconversión de la industria láctea. Y vaya casualidad, Lactalis no cumplía las condiciones que exigía el fondo, para nuestro entender Granja Pocha tampoco, pero se lo terminaron otorgando igualmente. Y hoy la multinacional más grande de la alimentación y de la industria láctea termina recibiendo los fondos públicos que tienen esas características, porque por baranda, al comprar Granja Pocha, terminan teniendo ya la inversión que ya está hecha dentro de la propia planta. Entonces, ¿qué ocurre acá? Lactalis, cuando compra Granja Pocha, compra una planta que viene siendo mejorada desde hace muchos años, con avances, y toma una definición. Con dificultades que estaba teniendo con la colocación de leche en polvo en el Brasil, la misma industria Lactalis, toma la decisión del cierre de la planta de Cardona, porque aparte, ellos dicen que si no compraban Granja Pocha se tenían que ir del país. Y con ese discurso es que instalan toda la condición. Y en ese escenario nos encontramos con 150 familias de Cardona y Florencio Sánchez, que se encuentran en una gran incertidumbre, con una promesa a las autoridades, que luego, después de incansables instancias en el Ministerio de Trabajo, firmaron la reapertura de la planta de Cardona, pero para realizar solo secado de suero, manteca y excedente de leche en polvo, que incluiría un entorno de 49 familias, no más que eso. Pero con esa promesa que se ha ido dilatando en el tiempo, y hoy hay una incertidumbre, hay una falta de necesidad de certidumbres enorme para las familias que están ahí. Pero lo peor es que el mismo viernes que nos desayunamos con que Conaprole nos dice vamos a cerrar el 31 de octubre, Lactalis Parmalat dice, bueno, si tuviera que abrir ahora, tengo que decirles que la planta la abro de carácter zafral por 6 meses. Es
O sea, Sí, sí. nosotros decimos que hay condiciones para que la planta pueda trabajar todo el año. Pero aparte de esto, si querés volver a trabajar, bueno, el efecto Minerva. Ahora que estás en seguro de paro, te traigo una propuesta y la tiro arriba a la mesa en el Ministerio de Trabajo de que si te rebajas los salarios yo puedo hacerlo. Si no te rebajas los salarios, no. Esto en la industria láctea no pasaba, no ha pasado y obviamente lo venimos contraponiendo de forma fuerte. ¿Y hay En ese alguna respuesta proceso- del Ministerio de Trabajo ahí o no a esa propuesta? Bueno, en el marco de la negociación no colman las expectativas nuestras los planteos que han estado instalados por parte de la empresa y las respuestas que han otorgado de parte del Ministerio. Lo entienden como jodido, pero casi parece que te dijeran muy bien, pero marcha expreso, Claro. ¿no? En ese escenario. Y hoy, bueno, estamos en un proceso de negociaciones, en el cual estamos expectantes y por eso en la declaración de alerta así lo sacamos, pero estamos sumamente expectantes a ese escenario donde nosotros decimos es necesario la reapertura de la planta. Es necesario que esta planta empiece a procesar, que incluya a los trabajadores y las trabajadoras que así se mencionó en un comienzo y que se respete los laudos que ya tenían los trabajadores en la propia planta, para lo cual no hubo ningún cambio. La misma empresa sigue siendo el mismo patrón, sigue siendo el mismo que tienen enfrente, siguen trabajando para la misma marca. Hoy tiene el nombre largo que tiene porque ya Claro, son dueños son- de la marca Parmalat, son dueños de la marca Colonial y a la misma, que es la de Granja Pocha, que ya no es de la empresa nacional, es de ellos, y a la misma vez trabajan para 8 marcas más que realizan a Tata, a Dorado, a Tienda Inglesa, a Valle del Sol, y así a una serie de marcas más que ellos siguen procesando desde ahí. Están trabajando en Juan Lacase, está esta discusión que estamos teniendo sobre la situación de Cardona y lo que nosotros decimos, bueno, la necesidad de la reapertura y obviamente de no revertirse este escenario, nosotros tenemos resuelto ya en la industria láctea de no recibir la leche que se está recibiendo en otras plantas de esta misma empresa, como el suero y la crema de leche que se está recibiendo de esta empresa. Nosotros, donde se rompa ese ámbito sin acuerdo, obviamente que en el marco de la industria, donde tenemos sindicatos, nosotros no vamos a estar recibiendo eso porque significa la necesidad de estar abriendo esa planta y nosotros no le vamos a estar sacando el laburo a nuestros propios compañeros. ¿Y eso tienen una fecha ya de...? No, está y esperamos que existan avances en esta semana. Bien. Está en la negociación sobre la mesa. Después tenemos 2 situaciones más en la industria láctea y si estamos a tiempo. Sé que Sí, tenemos sí, claro, sí, entendido. no quería dejarlo de... Vayamos a... Primero la situación de Coleme. Hoy se está procesando en el Ministerio de Trabajo una instancia. Ahí desde el 28 de noviembre venimos con una dificultad. Nosotros como federación estamos llevando a la inspección de trabajo, lo planteamos en el secretariado ejecutivo del PIT-CNT, que también se ha declarado con relación a esta situación de la planta de Rivera, y se van a pedir instancias centrales con la dirección de Conaprole. Y con relación a la situación de Coleme, estamos llevando una denuncia que tiene que ver con cómo el Estado uruguayo aprobó leyes que otorgaban fondos a empresarios y que esos empresarios utilizaron esos fondos, o sea, si no hubiera existido ese proceso de esas leyes, la cooperativa, que le tiene que, es una falta de respeto que con la conducta que ha tenido esa empresa, tenga que llevar el término de cooperativa arriba. Sí, Lo sí, digo, es. lo decimos sin problema alguno, esa cuestión. Bueno, gracias a estas leyes aprobadas en el Estado uruguayo, en nuestro Parlamento, estas empresas han logrado llevar adelante un proceso de represión sindical para con nuestras compañeras y compañeros. Una empresa que ha actuado de una forma totalmente deficiente donde se lo mire, totalmente reprobable donde se lo mire, accedió a más de $500,000 de nuestro país, con lo cual ha despedido a trabajadores sindicalizados, dirección sindical, es lo que ha utilizado para llevar adelante los despidos y todavía encabezada por un presidente de una cooperativa de productores que no es productor, que incluso ha tercerizado tareas donde ha colocado familiares en esas tercerizaciones y donde a la misma vez ha generado procesos de represión sindical constante en Coleme. Un pecado que eso haya ocurrido en la cooperativa láctea más antigua de nuestro país, donde, bueno, nosotros... viste cómo te pagan con un cuchillo por la espalda, ¿no? Los trabajadores fieles defensores de la industria nacional y del sistema cooperativo, y te encontrás con este tipo de situaciones. Bueno, Cooperativas acá, que no son cooperativas. en ese sentido, sin Exacto. duda. Y nosotros venimos planteando
efectivamente la necesidad de la recomposición de los puestos de trabajo. En este caso ni siquiera lo estamos planteando hasta en la propia industria, porque también no sabemos cuál va a ser el futuro de la propia Coleme, donde los mismos dueños están diciendo que se quieren ir de Coleme. Entonces está ese escenario sobre la mesa, pero la necesidad también de que no solo se recomponga esta condición que existió contra los trabajadores, sino que a la misma vez se esté devolviendo al Estado los dineros y los fondos que fueron mal utilizados por parte de la propia cooperativa, que presentaron proyectos que no cumplieron, que presentaron proyectos firmados por organizaciones paralelas, no reconocidas en la negociación colectiva, organizadas por jefes de planta, para recibir puntaje frente al mal llamado crédito, Fondo de Reconversión de la Industria Láctea, con lo cual recibieron puntaje para recibir la plata, o sea, presentaron documentación que en la negociación colectiva no está reconocida para recibir más puntos y recibir más dinero. Entonces, en ese escenario entendemos que no solo no debe ir un solo peso más para Coleme, sino cómo van a devolver lo que recibieron y mal recibieron. Y también estamos hablando, Coleme, que está en medio de Cerro Largo, también un departamento con mucha necesidad de trabajo y que también y el poco trabajo que hay está en negro además. Efectivamente, con un gran nivel de informalidad brutal, enorme, que sin duda termina impactando fuertemente a las familias más vulnerables, que son las trabajadoras y los trabajadores, que no les queda otra que terminar trabajando en esas condiciones. Esa es la realidad. Y el cuarto hecho que también está en esta declaración de alerta de nuestra federación tiene que ver con la situación de nuestros compañeros de Calcar. Compañeros de Calcar, Altrac, en Tararira, que hoy en un proceso judicial de concurso, en manos de la justicia, ¿no? Se viene llevando, donde hubo un cierre de la planta por parte de la dirección irresponsable de la cooperativa de Calcar, que dejó acéfala la planta. Luego de que cerraron la planta, los 3 días consiguientes se procesaron 19.000 litros de pequeños productores que llegaron a la planta y quedaron por arte de magia, con los trabajadores despedidos, con el anuncio de que no iban a cobrar el salario de ese mes, que no lo han cobrado, esa es la realidad, eso fue el 2 de abril, ocurrió eso, y que si no hubiera estado la responsabilidad de la clase trabajadora al frente de la planta, esos 19.000 litros se pudrían en los hilos o en los camiones. Esa es la realidad, porque si hay un paro en la industria láctea, automáticamente salen a hablar todos los medios, en todos los medios, y de que todo un terror. Los trabajadores en la industria láctea tenemos resoluciones de Asamblea General que no dejamos perder ni medio litro de leche, ni a la misma vez sacamos la leche fresca, que a la misma vez sacamos la leche fresca. ¿Para qué? Para que pueda llegar a los lugares que más la necesitan, que es la leche esa de menor valor económico, de menor precio. Entonces, esas resoluciones nosotros las tenemos, pero en este caso la irresponsabilidad empresarial dejaba que 19.000 litros por día de pequeños productores que nadie les resolvió cómo iba a recibir su leche, bueno, habían quedado tirados. Bueno, ese proceso resolvimos que se procesaba esa leche, que trabajábamos, que cuidábamos la planta, que manteníamos el frío, que manteníamos el amoníaco, que permitíamos que la planta fuera cuidada, porque nosotros pretendíamos una resolución, tuvimos ahí, de que la unidad productiva siguiera trabajando. Y en ese proceso, efectivamente, entendemos así, hasta el momento ha sido muy positivo. ¿Por qué motivo? Porque la unidad productiva no llegaron los acreedores a desguazar la planta automáticamente. Eso no ocurrió, por suerte. Entonces, la planta sigue cuidada, pero no solo así, llegaron empresarios nacionales con interés de poder adquirir la planta. Eso depende del proceso judicial, no depende de nosotros, pero sí logramos que en trabajo conjunto hubiera una aprobación del juez para que la planta pudiera procesar durante este periodo antes del remate, que es el 21 de julio. Bueno, ahora se viene procesando, hay 44.000 litros que se están procesando en la planta, casi 50 trabajadores, casi 50 familias de Tararira están trabajando en la planta. La expectativa de las 50 que están trabajando, más las que son parte de las 107 familias que están esperando que esto pueda mañana tener más que 44.000 litros y más que 50 puestos de trabajo. Pero para esto un proceso de remate que tiene que terminar en un escenario donde quien remate sea alguien con interés, como quienes están trabajando el día de hoy, en seguir procesando la planta y no en desguazar la planta, quedarse con la marca y sacarlo a procesar en otra planta industrial. Que no sea un Lactalis, por ejemplo. Efectivamente, y eso tiene que ser priorizado en ese proceso de remate a sobre cerrado que se presenta. Para nuestro entender, eso tiene que ser muy priorizado por la necesidad de que no se siga desindustrializando el interior. ¿Y hay alguna garantía de que pase eso, de que
sea una empresa, No. alguien que quiera trabajar. Bueno, nosotros lo que tenemos son las esperanzas y las gestiones que venimos trabajando. Cuando está en manos del Poder Judicial ya sabemos claro, que obviamente. hay cuestiones donde no vas a interferir, Sí, obvio. no debes interferir y no podés interferir. Nos gustaría que acá se dijera solo se le remata a alguien que la quiera seguir trabajando. Nos encantaría y sería ese el proceso que tendría que primar. Claro. Y es lo que nosotros venimos diciendo. Sería lo lógico. ¿no? Efectivamente, a quienes estén a cargo de eso, si nos están escuchando, eso sería lo necesario. Las familias necesitan estas cuestiones. Ahora, las garantías no están. Lo que sí nosotros es que entendemos que los diferentes actores tenemos que opinar sobre este tema. Tenemos que colocar sobre la mesa la importancia que esto tiene. Que las plantas del interior tienen que seguir procesando y tienen que seguir generándose valor, que es necesario que reabra la planta en Cardona, que la gente no tiene dónde reubicarse para trabajar y obviamente no tienen una industria que tenga dificultades económicas. Podrán ellos colocar las dificultades que dicen tener en Uruguay. Al margen de eso, son la mayor multinacional de la alimentación y de la leche del mundo. Aparte, que estamos con una necesidad de que se sostenga la planta industrial en Rivera, que se reabra la planta de Tararira y que en Colemé se respeten los derechos de los trabajadores y no se fomente con fondos de la ciudadanía seguir trabajando de esta forma, reprimiendo trabajadores a cuenta de recibir fondos del Estado, ¿no? Perfecto. Nos quedaron pila de cosas para hablar porque hay lo del fondo de reconversión, ¿no? Eso me parece que es un tenemos capítulo que hacer un programa para hablar sobre eso. aparte y entero, no hay problema. Sí, lo que nosotros decimos, esto que venimos planteando y que hoy acá lo estamos hablando en términos de industria láctea, va de la mano de lo que venimos hablando a nivel de nuestro PIT-CNT. Esto no se desata de cuando el PIT-CNT sale a hablar de la necesidad de las políticas, como lo mencioné hoy, de la Estrategia Nacional de Desarrollo para nuestro país, de las discusiones de la generación de puestos de trabajo de calidad, del desarrollo industrial territorialmente responsable a lo largo y ancho de todo el país, de la necesidad del respeto y de recobrar y de resucitar aquellas conquistas que nos fueron arrebatados en este proceso en términos de derechos, pero que a la misma vez también otros derechos que siguen y son tan vigentes y que no los arrebataron, pero que de aprepo, con una política, yo lo decía así, no tengo problema en mencionarlo, sé que hubo un proceso antes de que este gobierno asuma de retirada de proyectos industriales en nuestro país. Y a mí me hacía acordar, yo vengo de la chacra, vivo en una chacra y nací, mi padre trabajó toda su vida en la chacra con animales y produciendo para el mercado modelo. A cuenta de el intermediario que era el que se quedaba con la gran parte y él se jubiló arando con bueyes. Esa es la realidad. Pero lo cierto es que yo recuerdo los chanchos de mi viejo y de mi tío que tenían ahí en la misma chacra, que le ponían el alambre eléctrico y tocaban el alambre eléctrico cuando iban a comer y salía para atrás, ¿no? Porque era la forma de mantenerlos en un lugar. Y después veían el alambre y se paraban enfrente a llorar antes de pasar por el alambre. Era llamativo eso que pasaba, yo lo veía desde niño, esas situaciones. Y yo lo que digo, bueno, ahora, luego de todas las retiradas que hicieron, algunas ya salen muy libremente de cuerpo, es decir, cierro una planta acá, cierro una planta allá, si quiero me voy, y en ese formato de discurso pretenden llevarnos a los pechazos. Bueno, a los ponchazos al movimiento obrero no se lo van a llevar, y obviamente que la clase trabajadora estuvo y va a seguir estando a la altura para dar la defensa de los puestos de trabajo. Y en este sentido, nosotros entendemos que estamos con un proceso para adelante ahora de muchos desafíos instalados sobre la mesa. Tenemos los consejos de salario, el presupuesto nacional, la Estrategia Nacional de Desarrollo, el diálogo social de la seguridad social. Tenemos todo un proceso de trabajo, el Congreso de Educación que tiene que reinstalarse nuevamente y así sucesivamente, donde nosotros hoy tenemos que poner ese pienso colectivo e identificar que lo que nos pasa en casa, que lo que nos pasa en cada una de las ramas de actividad tiene que ver con ese mismo proceso que estamos discutiendo en términos generales. Y esto que venimos hablando y que hoy lo mencionamos en términos de la industria láctea, tiene que ver con ese proceso que sufren nuestras compañeras y compañeros en la vienesa, que sufren nuestros compañeros y compañeras en diferentes ramas de actividad que
que se ven impactados por las acciones y medidas empresariales, ¿no? Porque a la opinión pública les gusta mucho instalar la medida sindical, cuando muchas veces, la mayor parte en realidad es... La medida sindical es una respuesta a una medida empresarial de recorte de derechos, de derecho al trabajo, de derecho conquistado por parte de las trabajadoras y los trabajadores con mucha lucha, con mucho sacrificio, que a algunos les encantaría actuar y avanzar en una agenda de flexibilizar tanto la normativa de las relaciones laborales como lo que ha dicho tradicionalmente Minerva Food, o como nos dijo ahora Lactalis: si querés venir a trabajar, bueno, yo te ofrezco reabrir una planta en las condiciones que quiera, en el momento que quiera, el tiempo que yo quiera, y si podés, traete la ropa que te llamo y te digo cuándo te preciso, y cuando no te preciso, volvés para tu casa tranquilo y vemos. ¿Y cuánto te pago? Bien, Fabián, Enrique, gracias por estos minutos. Estamos a las órdenes y bueno, seguramente lo llamemos nuevamente para ver. Gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un saludo para todas las compañeras y compañeros que estén escuchando y para todo el resto de la audiencia.